Miren este gráfico. Y entramos enseguida en lo que les vengo diciendo desde hace unos minutos. Este gráfico de Reventure nos marca que las cosas no se hacen, es decir, toda puntada va con hilo. Toda puntadita que nos parece va con hilo porque hay un plan. Y lo que no nos pueden seguir negando es que aquí hay un plan. Y lo que no nos pueden seguir tomando el pelo sobre que las cosas pasan porque pasan. Las cosas pasan porque hay alguien ejecutando para que pasen. ¿Qué es lo que nos dice este gráfico? Nos dice el ratio de deuda, sobre todo inmobiliaria, sobre ingresos de una familia. La relación deuda-ingreso publicada por la Federal Housing Administration. 43,5%. Yo creo que no lo ven aquí claro por los colores negro y rojo. 43,5%. No es una excepción, va en movimiento lateral desde la época del coronavirus. ¿Qué nos sucedía en 2008? 41,2%. Pero estamos mejor ahora que antes. Pero el sector está mucho más sano ahora que antes. ¿Por qué se ha producido esto? Porque hemos superado el pico en el que el ciudadano está ahogado en Estados Unidos, ahogado, y luego vamos a España y Europa. Ahogado. ¿Y qué pasa en ese escenario? En ese escenario lo que tenemos es un plan del gobierno de Estados Unidos en el que una vez más le dice a las familias con menores ingresos, ¿qué? A que les suena en España. Les voy a ayudar a dar la entrada. ¿Pero usted puede pagar el piso? No. Pues ¿para qué me ayuda usted? ¿Para qué usted me ayuda a pagar la entrada? Si yo luego no le puedo pagar. ¿Qué es lo que ha sucedido en Estados Unidos? Elevar la deuda privada. La pública ya es salvaje. La China pública ya es salvaje. Pero parte del plan viene porque hay que inundarnos de deuda a los ciudadanos. Si es un problema de los políticos, oiga, ¿y usted por qué se ha endeudado? ¿Y usted? Yo, porque me la ha dado usted. ¿Y usted coge todo lo que le dé? Sí. Mal. ¿Qué es lo que sucede? Que no hay puntada sin hilo. Toda la ayuda que en España se está haciendo con avales del ICO viene al mismo lugar al que nos quieren llevar las élites, que es el desastre. ¿Cómo? Con una crisis de deuda. ¿Cuándo? Más o menos 100 años después de la última que tuvimos, 1929. Y ahora, para no hacerlo tan descarado, para que no sea tan grosero todo, han dicho la agenda es 2030. El plan es 2030. Para que ya no sea una cosa grosera de, bueno, mira, celebramos los 100 años del crack del 29 repitiendo otro crack. ¿Esta vez cómo? Con una crisis de deuda salvaje, pública y privada, que es hasta donde nos están llevando. Y por eso, tanto en Estados Unidos se hace un movimiento de endeudar a la población, diciéndole, yo te pago la entrada, yo te avalo como país, no te preocupes, porque tú te lo mereces, tienes derecho. Oiga, pero es que usted me está dando la manzana del paraíso, la mala, la podrida. Sí, cómela. Cómela. ¿Por qué? Porque empieza el plan. Porque empieza el plan. ¿A través de qué? De la deuda, del endeudamiento, de que ellos, que tienen la máquina del dinero, van salvando, techo de deuda, van salvando, hasta que llegue un momento que digan, ahora ya no se puede pagar. ¿Y qué hacemos en ahora ya no se puede pagar? Vamos a entrar en 4 diapositivas en el que el plan empieza a estar meridiano. Miren, crisis de deuda, pero hay que provocarla. Agenda 2030 es la tomadura de pelo del siglo. Por eso van con el PIN. Para que vayamos también tragando. ¿Y cuál es el objetivo final? El foro de Davos. El gran reseteo. Ese movimiento en el que vamos cediendo, vamos tragando deuda, vamos tragando, ¿a cambio de qué? Tarjeta revolving en Estados Unidos, disparada. ¿Por qué? Porque el ser humano es como es. Yo quiero vivir bien. Si total, no sé ni cuánto voy a durar. Dame el dinerico que ya arreará otro.
Y a partir de ahí, ¿qué tenemos? Punto 1, la crisis de deuda, que es como el techo de gasto en Estados Unidos, si al final siempre se soluciona, aunque sea a costa de una inflación desbocada contra el ciudadano. Pero no vamos a llegar a una crisis de deuda, es irónico. No vamos a llegar a una crisis de deuda. ¿Por qué? Ahora, ¿nos pueden explicar cuál es el plan para la reducción de la deuda pública? ¿Nos pueden decir un solo político, uno, en todo el mundo, razonable, todo el mundo razonable, que quiera imponer ahora mismo un criterio de austeridad sin saber que va a engrosar la lista de expresidentes? Un solo político. No se puede, porque el plan no lo permite. De tal manera que el mensaje es gastar, 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 hasta que reviente. Y luego verán por qué. Una vez que reviente, vemos que, bueno, una vez que no se tiene un plan, los gobiernos siguen gastando. ¿Qué vemos en España? Tú gasta. Si lo peor que puede pasar es que lo paguen otros. Tú gasta. Más de 40.000 millones de Europa. Tú gasta. Y Europa. Plan para la salida del COVID. No sabemos ni qué han hecho con el dinero. Aquí ni en toda Europa. Ahora plan para... Si van poniéndonos planes donde no llegan ni a sacar todo el dinero. Plan para la transformación energética. ¿Dónde están los miles y miles y miles de millones que iban a poner para la transformación energética? Han desaparecido. ¿Por qué? Guerra de Ucrania. ¿Y dónde están los miles y miles y miles de millones ahora? Guerra de Ucrania. Pero se han dejado de dar las ayudas, por ejemplo, el kit digital. Una cosa es que no lleguen, ¿eh? Y otra cosa es que no se ponga la máquina del dinero a funcionar. La máquina del dinero está funcionando. Ayudas para las empresas por el COVID, avales para las familias que no pueden. Pues si no pueden, tienes la respuesta en la misma expresión. Para las familias que no pueden comprar vivienda, lo que tienes que crear es un entorno donde puedan comprar una vivienda de una manera solvente, ahorrando, etcétera, etcétera. Te has convertido en un padre consentidor de unos hijos malcriados. En lugar de hacerte adulto, quieres seguir siendo Peter Pan. Y la campanita es el puñetero dinero que tú vas imprimiendo, imprimiendo, imprimiendo. De tal manera que la austeridad ya no es propia de nuestro tiempo. Vamos de cabeza a una crisis de deuda. ¿Cuándo? Agenda 2030. Está todo perfectamente planeado por las élites y los políticos para llevarnos al desastre. Envejecimiento poblacional. 400, lo veíamos con Alicia García Herrero de Natixis. Envejecimiento poblacional. Más de 400 millones de ciudadanos chinos van a tener más de 60 años con una deuda que supera con mucho el 100%. Oiga, el problema está en Estados Unidos, el problema está en el mundo en general, con la deuda. ¿Cómo va a ir el aumento del pago de los intereses en un entorno inflacionario como el actual? Punto 3. Si nos faltaba poco con la transformación energética, con los dineros que no saben ni dónde están aquí, porque han tenido tanto que no saben ni dónde repartirlos, ni dónde los han puesto. Si con todo eso no teníamos bastante, gasto en defensa. ¿Qué dijo ayer Stoltenberg y el militar que tenía al lado? 2% por narices, en la reunión de julio, de todo el presupuesto. 2% va a ser una broma, al lado de lo que van a poner para la OTAN, que ya nos está poniendo el foco en la guerra de Ucrania y en Taiwán. 500 kilos, vamos a darle avioncitos y de todo a Taiwán, Estados Unidos. Se nos va sumando una cantidad de deuda cada vez mayor. Y nos falta la transición energética, que nos viene y nos toman el pelo y nos dicen, con 350.000 millones pasamos de la piedra para hacer fuego al cambio energético en el que todo es solar, todo es verde, qué bonito, el sol nos alimenta. Bueno, eres irónico. De todo eso, 350.000 millones, pero están de broma, 350.000 millones es simplemente abrir la puerta. A partir de que lleguen los proyectos, la transformación, la descarbonización, a partir de que empiecen a sacar de todo en todas las minas y no quede absolutamente nada, se van a dar cuenta que se han quedado en una cantidad menor. ¿Cuánto? Ya están diciendo los analistas, o 1,4, 1,5 billones para empezar a hablar de cara a 2030, o la transición energética va a ser un bluff. Y ellos no pueden consentir que la Agenda 2030 sea un bluff. Miren la siguiente diapositiva. Porque lo que se nos avecina viene sobre todo relacionado por esa crisis de deuda que tiene que golpear. Vamos a ver si podemos ver la siguiente diapositiva. Ahora.
Fíjense el movimiento, por ejemplo, poblacional. Ese envejecimiento que coincide además, casualidades de la vida, coincide con el pico de intereses de la deuda pública y con un aumento generalizado del gasto en pensiones en Europa por la entrada de la mujer al mercado laboral. Oiga, no se puede comparar lo que van a costar las pensiones y no pasa nada, pero hay que asumirlo en gasto y en quitarnos de otra cosa. La entrada, el gasto en mujeres ahora mismo en entrada al mercado laboral en 2030, que hay un salto en España descomunal con lo que se ha gastado en las últimas décadas. No pasa nada. Pero ¿de dónde vas a dejar de gastar? Porque el dinero es finito. Tu maquinita nos lleva a Venezuela. Le quitas 7 ceros a la moneda y a freír espárragos. Oiga, quiero un iPhone. Sí. Tómalo de juguete. Te doy la caja. Miren, ante la inacción de los gobiernos, ¿qué es lo que nos van a decir en 3, 4, 5 años cuando vean que el plan va avanzando? Que no se puede pagar la deuda y que es un desastre, pero que no se puede pagar la deuda. Y como ya no estarán, que aquel que estuvo, ¿te acuerdas? Aquel que estuvo no hizo nada. Y claro, yo no tengo la culpa, pero la realidad es que en el dinero en la caja no hay dinero y no se puede pagar la deuda. Y en la deuda, ¿quién está? Porque si está Europa solo, lo tienen muy fácil. Hacen lo que llevan haciendo las últimas décadas. Arruinan a Europa, se reparten las vestimentas y se acabó la historia. El problema es lo que le decíamos antes. China, Estados Unidos, tienen un nivel de deuda vergonzoso. Europa, por supuesto. Pero todo el mundo está metido ahora mismo en el plan 2030 de aumentar la deuda y aumentar la deuda. Pero no solo pública, sino que todo el plan de coge el aval y la casa, aunque no la puedas pagar, nos lleva al endeudamiento privado. No solo al de la empresa, sino al del ciudadano. ¿Para qué? Para que veamos que de verdad el problema no es de unos gobiernos gastones, ni de que nos hayan metido a calzador la deuda, sino que no se puede pagar la deuda porque hemos llegado al punto final, 2030. ¡Qué casualidad! Y es un desastre. Ahora, nos dirán, oiga, ¿cómo puede ser que las élites nos quieran llevar al desastre? ¿Qué hay detrás para que políticos y élites vayan de la mano? Bueno, en muchos casos no van ni de la mano, son lo mismo. Vayan de la mano hacia el desastre. ¿Por qué la clase política se deja guiar por esta élite? Bueno, lo sabemos todos, ¿no? Está dinerico. Por el gran reseteo. Pero ¿y qué narices es el puñetero gran reseteo? Miren la siguiente diapositiva. ¿Por qué tanto para esto? Un plan final para que terminemos por aceptar toda la población, empresas y demás, todo el movimiento de la Agenda 2030 sin quejas. ¿Cómo? Ya está muy claro lo que puede suceder en 2030. Una vez que llevan a la población también al desastre en gastos, habrá que reducir los niveles de deuda, ¿vale? ¿Y cómo? Una condonación de parte de la deuda. Como todos tenemos el mismo problema, vamos a condonarnos la deuda. ¿Con qué? ¿Con inflación o con qué? Miren, de dos maneras. Bancos centrales que condonarían una parte, porque son los que tienen una parte de la deuda. Bancos centrales en Jackson Hole, ¿no? Como metáfora, todos reunidos los banqueritos centrales, como si fuera el padrino, todos allí en la mesa redonda, y diciendo, ¿tú cuánto quitas? ¿Tú cuánto quitas? ¿Tú cuánto quitas? ¿Tú cuánto quito? ¿Cuánto quito? Y a partir de ahí una condonación que va de los bancos centrales. Por eso los bancos centrales son clave en toda la fotografía. Segundo punto, la gran trampa. ¿Cómo reducimos la deuda? A cambio de cambiarte tus euros, estos que tienen la carita de este o del otro, o de la figura de no sé qué, por las monedas digitales. Es decir, los bancos centrales han hecho ya lo suyo, ahora haz lo tuyo, ciudadano. Haz tu parte. Nos vas a aceptar tus euros digitales a cambio de reducir la deuda. Oiga, ¿usted cuánto debe de la casa? 100.000. Oiga, si se pasa a euros digitales, toda la deuda se la dejamos en 60.000. ¿Usted cree que hay alguien que no haga eso con el nivel de queja que hay en nuestras sociedades occidentales? En China será diferente. Pero aquí, ¿que me reduces qué? ¿Cuánto? Un porcentaje de la hipoteca simplemente porque ahora uso euros digitales. ¿Y qué más da mi libertad? Freír espárragos.
De tal manera que ahí ya será la parte final en el que tomaremos las CBDCs con vaselina. Se acabó la historia. CBDCs, aceptadas. En ese momento nos plantearán que el euro estará respaldado por el oro. Y también el PIB en Europa. Y también esa fotografía del Producto Interior Bruto. Y una vez que veamos cómo es la fotografía del Producto Interior Bruto respaldado por oro, para dar seguridad al inversor, y tengamos también la fotografía de un euro digital, dólar digital, respaldado por oro, por eso la pelea de los bancos centrales, porque el precio del oro no suba para coger oro, para coger oro y para coger oro, pasarán a controlar nuestros gastos. Este es el paso final. Ellos ya saben lo que ganamos. Ellos ya saben todo lo que ingresamos. Pero bueno, meridiano, se sientan ahí y dicen, Pepito, tal, pero no lo que gastamos. Y eso les preocupa mucho. ¿Dónde gastan estos tíos y tías? No gastan donde queremos. No nos dan el euro por ciudadano a nivel mundial que queremos que nos den. Objetivo final. Cuando ya esté el euro digital, pasarán a controlar todos nuestros gastos. Los ingresos ya los tienen. Punto final de toda esta fotografía. Nos llevarán a que a partir de ahí el control será absoluto. ¿Cómo? Mediante impuestos. ¿Impuestos a quién? Vamos a ver si podemos ver la última diapositiva. A la clase media alta. Es el objetivo final de toda esta fotografía. Impuestos. Sobre todo para terminar el reseteo. ¿Impuestos dónde? A la vivienda. ¿Por qué? Porque al final, y ya lo están viendo el caldo de cultivo en estos días, se está generando un chivo expiatorio. Usted tiene demasiadas casas. Usted no está en la segunda vivienda que tiene. Usted tiene, oiga, ¿y usted qué importa lo que haga yo con mis casas y con mis propiedades? Me importa. Porque aunque no lo piensen, estamos entrando de cabeza en un modelo de control que ya habrían soñado los comunistas y Marx y Stalin y Lenin y Mao hace 100 años. Porque ya no es imposición, ya no hay muertes, como ha provocado el comunismo a lo largo de la historia. Ahora hay una vaselina suavecita que hace que directamente tú renuncies a tus casas por un bien mayor. De tal manera que esa imposición lleva al final de la clase media actual para la generación de la nueva clase media, que son los hijos de las élites del momento actual, controlándolo absolutamente todo y mirando además hacia la no muerte, elemento final de la Agenda 2030. Cuidar el planeta, porque nos vamos a quedar aquí para toda la vida. ¿Cómo? Porque vamos a ser hombres y cíborgs a la vez. Tecnología implementada en el cuerpo humano para que acabe ya la fotografía. Pero para eso, ¿qué se necesita? Que el que quiera luchar contra esto se va a quedar en el camino. Fuera. Objetivo final, el control absoluto y esto. Los gobiernos siguen gastando. 9:01 de la mañana, cojan fuerzas que se creen que van a ganar, pero no lo van a hacer. Titulares del día.